Estoy re contento. Nunca creí que iba a lograr esto. Quedó espectacular. Ya está toda la instalación eléctrica de las luces y no hay ni un solo cable, gente. Esto me encanta. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a continuar con el armado del Fiat 147. Y para eso, bueno, tenemos aquí los caños de escape. O sea, tengo el tubo que va desde el múltiple hasta más o menos la mitad ahí del auto. Y tenemos el sistema de escape con silenciadores. Y esto que es un escape tipo medio deportivo que yo tenía, que lo usaba a veces. O sea, yo lo que hacía era intercambiar. A veces usaba el silencioso, a veces usaba el deportivo. Y para eso, aquí en la parte final, yo mandé a soldar unas bridas. Entonces me resulta fácil cambiarlo. Por aquí tengo las juntas nuevas, o las gomitas nuevas también, los tornillos. Así que, como se lo imaginarán, voy a estar instalando el sistema de escape silencioso, porque bueno, ya pueden ver que está todo pintadito ahí en una historia de Instagram. Ya lo estuve pintando con pintura de alta temperatura, que la compré en, ustedes saben, repitan conmigo, Pinturas Misioneras. La sucursal de aquí de Oberá. Además tienen una gran variedad de productos para este tipo de aplicaciones. Voy a estar dejando los contactos aquí en pantalla y en la descripción del video para que se comuniquen con ellos por cualquier consulta. El título no decía absolutamente nada del sistema de escape, así que vamos a instalarlo rapidito y después vamos a lo que vinimos. Bueno, muy bien, ya terminé de instalar el caño de escape ahí en el 147. Así que voy a pasar ahora a hacer lo que quiero terminar de hacer, que es toda la parte eléctrica del auto, sí, terminar de instalar todos los componentes. Así que voy a arrancar instalando el electroventilador aquí en el radiador del auto. Y ahí ya le hago llegar todos los cables y terminamos de hacerle la instalación eléctrica al ventilador. Conectamos también el bulbo ahí de temperatura que está en el radiador. Conectamos el bulbo de la reversa. Le hago pasar todos los cables. Vamos a ir terminando con eso. Listo, muy bien, ya terminé de instalar el electroventilador. Y bueno, además, como les comenté que iba a hacer la instalación eléctrica, ahí instalé el cableado del bulbo de temperatura del radiador. También está conectado el electroventilador, por aquí abajo van los cables. También tiré el cableado del bulbo de la reversa, ahí ya están conectados los terminales. Son todos estos que están pasando por aquí abajo del radiador. Bueno, y además agregué aquí el cable este que va al negativo de la bobina, que es la señal para el tacómetro. Y el cable que va al bulbo de la temperatura de refrigerante que te marca el medidor. Y todo ese ramal de cables que pasa ahí al vano es este, que ya lo emprolijé ahí, lo até con unos precintos. Simplemente me restan estos, que son los de las luces. Y además también ya le hice la instalación eléctrica al alternador. Ahí tienen el cable de carga y el de testigo. Así que todo lo que sería la parte ahí del motor ya estaría todo conectado. Lo que voy a proceder a hacer ahora es las luces. Voy a instalar las ópticas y voy a ver cómo hago, porque quiero hacer una serie de modificaciones ahí. No quiero que se vea ningún cable. Para el cableado de las ópticas, yo lo que quiero es hacer una modificación. Así es como yo la tenía anteriormente. Cuando uno utiliza los Kryled, si uno le pone la tapita esta, no refrigera, entonces por ende se queman. Entonces, para que el cooler trabaje bien, yo lo que había inventado aquella vez fue, pueden ver aquí con una goma eva, hice un cubre polvo que está agarrado con un precinto a la carcasa del foco y con un precinto allá en el cuello del foco. Para alimentar el Kryled es este cable que entra aquí y es este mismo que entra y vuelve a salir por acá, o sea, un quilombo de cables. Vamos a estar modificando eso y mi idea va a ser hacer un agujero acá en el lateral de la óptica para que pase ahí por el costado y se encuentre con el cajoncito ahí del foco del guiño. Entonces de esa manera voy a estar escondiendo todos los cables, no se va a ver para nada. Y pienso volver a utilizar
esta tapita para el krill LED y le voy a hacer unos cuantos agujeritos bien prolijos, así permito que se refrigere el krill LED adecuadamente. Así que me voy a poner a desmontar el foco este. Además, bueno, vamos a darle una buena limpieza y vamos a proceder a hacer esa modificación, a ver cómo me queda, y entonces llevamos al auto para empezar a ver por dónde distribuimos los cables. Les quiero mostrar algo. Bueno, no creo que nadie se ponga a hacer esto porque uno quiere agarrar y comprar un foco nuevo y reemplazarlo nomás en el auto. Pero cuando ustedes compren las lámparas de krill LED, tienen que volver a regular las luces. Lo que yo le hice aquí a las lámparas que tengo fue agregarle unas chapitas. ¿Vieron? Ahí se ven unas latitas ahí de aluminio nomás. Entonces, la lámpara va normalmente así, ¿no es cierto? Con estos dos LED mirando hacia arriba. En realidad no están completamente hacia arriba, sino están medio 45 grados. Y cuando debe funcionar en la posición de las luces bajas, la luz es tan potente que no ilumina solo la parte de arriba de la óptica, sino que ilumina todo. Para asegurar de que en la óptica de mi Fiat se ilumine solo la parte de arriba, yo bloqueé un poco aquí los laterales. Entonces la luz solamente se refleja aquí en esta parte superior de la óptica, y en la posición de luces bajas apunta hacia abajo. Obviamente también regulé las luces. Y bueno, cuando uno enciende la luz alta, sí, se enciende el punto de abajo y ahí se ilumina toda la óptica para iluminar toda la carretera. Porque esto tiene mucho más lúmenes que los focos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Al ser más potente, la luz se refleja más sobre la óptica, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno coloca las luces bajas, se supone que solamente debe iluminarse o reflejarse la parte alta de la óptica, así la luz se dirige hacia abajo y no incandila a los demás conductores. Pero como estas lámparas son mucho más potentes, alcanzan a que el reflejo se dé en casi toda la óptica y por eso es que incandilan. Muy bien, ahí ya estuve adelantando bastante. Le pegué una buena limpieza a la carcasa de la óptica y ya le hice el agujerito aquí en el costado para pasar los cables. Aquí tengo el ramal de cables que va desde la óptica hasta los conectores allá en la carrocería. Para el foco del guiño no hizo falta modificar nada porque ya tenía así nomás los chicotes de cable. Lo único que hice fue intercambiar la fichita esta, le saqué y le puse terminales pala nomás. Ahora después paso a mostrarles cómo está ya en el auto. Esta es la tapita que va aquí atrás de la carcasa de la óptica. Ya le hice los agujeritos, un grupo de agujeros en el medio para que la succión del cooler del krill LED sea por aquí, y aquí en los costados otro para que permita la salida del aire, ¿no? O sea, no sabemos qué, permitir que circule aire. Bueno, acá está el vidrio de la óptica, el reflector. Este es el burlete que va aquí en el marco donde aplasta el vidrio para sellar, ¿sí?, de la entrada de agua. La verdad que es un burlete recopado, así que fui también a una casa de repuesto y compré un montón ya. Compré este cuadradito que voy a estar utilizando para sellar entre el faro trasero y la carrocería, porque de fábrica la óptica trae, pero bueno, ya está todo reseco todo, así que vamos a ponerle esta nuevita. Y la más finita, que es esta de aquí, que voy a utilizar para sellar las micas a las carcasas de los faros. Es decir, eso va por esta ranurita, va ese burlete. Lo mismo para los faros traseros voy a utilizar, así que ya compré toda la cantidad necesaria que requiero para todos los focos. Y por aquí en el auto también ya preparé todo el cableado, o sea, ya está todo listo. Entonces la óptica del Fiat iría acá, aquí va el faro del guiño, tiene el agujerito este que yo le hice acá, aquí va este ramal de cables, ¿no?, donde tenemos el conector para conectar a la lámpara, y los cables van a pasar por este agujerito y se van a conectar aquí a los respectivos terminales para las luces altas y bajas. Esto después se mete todo acá adentro y tapado todo el cableado con el faro del guiño. El guiño lo mismo, salen los cables por aquí, pasan por este agujero y se conectan a los terminales que tiene allá. Esa es la idea. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Además vieron que le pegué una lijadita ahí a la carcasa, así que vamos a estar pintando de color negro las carcasas de las ópticas, de las delanteras, traseras, todo. Termino con todo eso y vuelvo con ustedes para mostrarles cómo va quedando. Listo, muy bien, ya terminé toda la instalación eléctrica aquí de la parte de las ópticas, los faros, ¿no es cierto? Ya hice el cableado de la bocina, la pienso instalar aquí en el soporte del paragolpes y no adentro del vano como viene originalmente. Entonces aquí tenemos los tres cables, negativo y positivo para bajas y altas. Aquí tenemos también el conector tipo H4 para las luces antinieblas. Bueno, aquí viene el cableado de la bocina. Por la parte de adentro tenemos aquí, ¿no es cierto?, viene todo el ramal de cables. Aquí tenemos estos dos terminales pala que son para las luces del guiño. Estos ojales son negativos que los pondremos
en la tuerca aquella, que como les conté aquella vez que hice la instalación eléctrica, no es necesario que haga masa en la carrocería porque este cable es un negativo que viene directo de la batería. Ahí ya está, este lado está, y de este lado ya está todo hecho la instalación. Estos son los cables para los luces del guiño. Aquí van todos unos negativos que ya los conecté allá en la tuerca esa. Y bueno, el ramal de cables que viene del cajoncito van para allá adelante, y aquí tenemos los que van para los antinieblas. Y bueno, aquí tenemos el foquito de guiño para conectarlo. Este es el foquito que va aquí en el lateral, así, y se conecta con el respectivo conector que está ahí. Y por acá tenemos la óptica, que ya está toda pintadita la carcasa. A este también ya le pintamos, y a los focos traseros también. Tiene aquí pegado todo un vinilo tipo espejo. Yo utilicé esta forma para restaurar el reflectivo que se había arruinado. Estéticamente no es prolijo, pero no importa porque a través del vidrio con estas rayas no se nota esas imperfecciones. Así que esto va así. Tiene puesto ahí el burlete, así que cerramos y colocamos las grampitas. Y aquí se puede ver cómo está el Krilled adentro. Ahora le hacemos la conexión con el conector H4. Muy bien, ahí ya está conectado, así que ahora lo vamos a tapar. Le ponemos el alambrecito este que es el seguro. Ahí colocamos la tapita. Muy bien, esto ya está también para instalar, igual que la del otro lado. Muy bien, ahí ya terminé de colocarle las ópticas al auto y me emocioné un poco, parece, ahí como vieron. También ya le coloqué la parrilla, el paragolpes y la pequeña toma de aire que va en el capó. Ahora voy a pasar a instalar los focos traseros. Tenemos aquí, este ya está completamente armadito, ya está todo cerrado. Ahí le puse el burlete nuevo atrás. Bueno, aquí no hay que hacer ninguna modificación porque esto lo voy a usar tal cual lo tenía cuando desarmé el auto. Tengo todo iluminación LED, excepto nomás el foco del guiño. Yo tengo aquí la luz de posición, después estos dos son de freno. Este es el foco de la reversa y el de la luz de la patente, una tirita de LED también. Así que nada, un poco de mantenimiento, ya le puse el burlete nuevo ahí, entonces ahora le vamos a poner las tapitas. Y por aquí atrás falta colocarle entonces el burlete que tengo acá, la goma, le voy a poner alrededor, así ya lo fijo en la carrocería del auto. Bueno, ya terminé de colocar entonces aquí el paragolpes trasero y los faros traseros. Así que lo que quiero pasar a hacer ahora es terminar toda la instalación eléctrica acá adentro del habitáculo del auto.
Y así como está todo desarmado, como que no me puedo orientar bien, o sea, por dónde voy a pasar los cables y eso. Así que para ordenar todo esto, la idea sería colocar el torpedo. Entonces por eso ya saqué el volante e instalé ahí lo que es el comando de apertura y cierre de las distintas entradas de aire. O sea que ya le instalé también aquí este soporte de plástico que tiene el ventilador forzador de aire. Y bueno, miren, les muestro también, ya instalé el recipiente de expansión. Ahí le puse con unos remaches. Este es el que originalmente viene acá, se lo puse en ese lugar, así que eso ya está todo conectado. Así que voy a continuar con esta parte, sí, para terminar ya con la parte eléctrica. Lo lamento si el video está quedando muy largo, pero quiero terminar con esto. Así que para eso, bueno, miren, por ejemplo, adelanté unas cosas. Ya le hice un agujero acá y pasé un tornillo con una tuerca. Esto va a ser el punto de masa. Pasar entonces a conectar todos estos ramales que son el que van de las ópticas. Izar un poco los cables acá y ya veo de tirarle el torpedo. Otra cosa que quiero hacer es colocarle aquí esta alfombra o pana insonorizante, ¿no es cierto?, en toda esta parte. Ahí ya tapé con retazos que me sobraron de las placas de insonorización. Los agujeritos que no se utilizan más, que son donde pasan los sujetacables de todo el ramal de cables que de fábrica van allá adelante de la fusilera, y este de acá porque el torpedo que solamente tiene 3 tornillos, 1, 2 y 3. Muy bien, ahí ya coloqué el torpedo aquí en el auto. Ahora sí me siento más cómodo para poder pasar los cables. Saqué la columna de dirección. Y bueno, al tener el torpedo acá yo puedo como que ver bien por dónde voy a pasar los cables y todo. Si bien van todos sueltos aquí abajo, pero yo necesitaba colocar el torpedo para poder ubicarme mejor. Para la colocación aquí de los comandos de la calefacción, bueno, es simplemente colocar allá del lado del vano motor el soporte que trae el ventilador. Y luego se conectan cada uno de los distintos cables de acero que tienen cada una de estas palancas en las distintas compuertas que están allá adelante. Esta es la que abre y cierra la compuerta de aquí del aire para los pies. Después tenemos aire frío y aire caliente. Voy a organizarme bien, voy a levantar todo el ramal de cables y voy a empezar a distribuirlos por acá adentro. Los que vienen de allá, hacerlos pasar por aquí atrás y todo eso. Así que avanzo con eso y ya estoy con ustedes. Muy bien, ahí ya terminé de hacer toda la instalación, es decir, de organizar bien los cables. Me costó un poco porque cuando yo planeé la instalación lo había hecho sin el torpedo, tenía que haber hecho con el torpedo puesto, así yo ya le daba la longitud exacta a los cables porque algunos me quedaron largos, otros cortos, tuve que hacer una serie de arreglitos ahí, pero bueno, ahora ya está todo. Las cosas que están desconectadas son, por ejemplo, aquí tenemos tecla de baliza, el botón del ventilador de la calefacción, cosas así. Ahí están los terminales del tablero. Y aquí hay más cosas desconectadas que son para, bueno, el cierre central, esas cosas. Pero ya conecté aquí la central del comando para el arranque por medio del botón. Así que esto ya está todo instalado para probar, darle arranque y a ver que esté funcionando todo bien. Por aquí tengo el sensor de presencia de la llave, lo voy a colgar por aquí. Entonces acerco la llave, ahí ya la reconoció, entonces puedo encender el auto. Ahí estaríamos en la posición de accesorios. Esto recién es contacto y ahora para poder darle arranque voy a pisar el freno. Carga del alternador, perfecta. Muy bien, ahí ya levantó temperatura porque arrancó el electroventilador, o sea que también funciona correctamente esta instalación. Y nuevamente para apagarlo debo pisar el freno y luego apretar el botón. Ya está entonces lo que es toda la instalación principal ahí del auto. Lo que me resta ahora es emprolijar un poco todo como para poder armar el torpedo. Les comento, por ejemplo, yo el botón de encendido lo tenía anteriormente ubicado acá en la carcasa esta que cubre la columna de dirección, pero ahora se me ocurrió instalarlo aquí en el lugar donde va el encendedor. Como yo no uso eso, entonces me parece que va a quedar, miren, esto va a quedar acá así, me parece que va a quedar recontra fachero. Pero bueno, vamos a dejar la parte del armado de todo el interior del torpedo y eso, la instalación del tablero,
Acá con el medidorcito de combustible y temperatura, que yo lo tengo aquí en el costado. Eso dejamos para otro video, sí, el armado del interior, de la alfombra, los paneles. La instalación eléctrica terminada, es decir, falta simplemente ahora emprolijar. Ahora ya sé que funciona todo bien, como vieron ahí, la batería carga bien, enciende el electroventilador como tiene que ser. Así que bueno, después queda armar todo y bueno, empezar a probar lo que son las luces, esas cosas. Son detalles, por este video ya es suficiente me parece. Espero que les haya gustado. Otra vez un avance más en el auto. Pensé que iba a ser rápido, pero tener que organizar acá los cables en el torpedo fue bastante engorroso. Tuve que corregir algunas cosas, longitudes de cables. Yo sé que ustedes quieren ver cómo quedó el auto con las ópticas, los paragolpes armados, pero eso lo voy a dejar para otro video cuando quiera presentarles el auto. Ya no tienen que quedar con las ganas de eso, así que esperen el próximo video. Chau chau.